Muy buenas tardes, amables televidentes. Este es el gobierno de Nueva York desde la capital del mundo y desde TV Quisqueya y las redes sociales, YouTube y todas nuestras plataformas digitales. Presentamos esta entrega a toda la familia del mundo y a toda la teleaudiencia que nos sigue día a día. ¿Qué tenemos para esta tarde? Nueva York suma 540 muertos en las últimas 24 horas. Van 13.650 víctimas. Washington Heights abre su primer centro de control y medición del coronavirus en Washington Heights. El doctor Talá y Somos Community Care, pero no llega la ayuda financiera y están desesperados todos los pequeños negocios porque a todo el mundo le llegó menos a ellos. Washington Heights, los últimos en todo. Los ancianos, los más perjudicados con la crisis del coronavirus. Claro que sí. ¿Qué está pasando con el gobierno federal y la Casa Blanca y el Congreso? Discuten un nuevo plan de ayuda. Se esfumaron los 2 billones y ahora quieren aprobar 450.000 millones de dólares más para llevar a las familias y a los pequeños negocios. Un coronel de la policía demandará al gobierno por acusarlo falsamente de sabotaje a las elecciones del 16 de febrero. Y por último, San Francisco de Macorís arde en llamas en protesta por el manejo del gobierno a la crisis del coronavirus. Aquí comenzamos. Mis amigos, estamos mirando que la pandemia en Washington Heights y en Nueva York ha sido realmente devastadora. Y devastadora no solamente por la cantidad de víctimas que ya suman más de 13.000, sino por el desorganizado sistema de combate a esta guerra de un virus que nos está tragando en vida. Fíjense que todo llega tarde a Washington Heights. La comunidad más pobre del norte de Manhattan, de Nueva York, ha sido prácticamente abandonada por el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno de la ciudad. ¿Por qué digo esto? Todas las comunidades del país están recibiendo sus cheques y están recibiendo sus pruebas. Nuestros vecindarios más pobres están a la deriva. No saben dónde enterrar sus muertos. No saben dónde están. Muchas familias desorientadas porque se fue un familiar a chequear si lo internaron y no ha vuelto. Esta tarde apareció incluso en el Bronx un ataúd tirado en la calle que no se sabe si tenía un enfermo o si fue que se le cayó a una funeraria, a un funeral, lo dejaron ahí, la policía estaba ahí. No se ha sabido nada. No quisiéramos pensar que ante la situación haya gente tan desesperada que esté haciendo ese tipo de práctica que pone la situación muy macabra de por sí, mucho más tenebrosa. No queremos exagerar
No queremos exaltar a la familia. Queremos llevar mensaje de paz, mensaje de comprensión. Y tengo 3 invitados esta tarde confirmados con quien quiero compartir. Luis Tejada, del Centro Comunal Hermanas Mirabal. Elida Almonte, activista comunitaria. Y Danis Rodríguez, quien es concejal del Distrito 10. Déjenme decirles que se abrió esta tarde el primer centro para hacer pruebas. Oigan bien, un mes después, 2 meses después de haber comenzado esta crisis, que comenzó en febrero, es cuando viene a abrirse el primer centro. Claro que lo aplaudimos, claro que lo recibimos como un gran esfuerzo, pero esto llegó tarde. El doctor Tallá está haciendo un esfuerzo inaudito que debieron haber hecho el concejal y Danis Rodríguez y las autoridades. No, somos Community Care, que tiene ya varios centros en toda la ciudad. Van a dar unas 50 pruebas diarias mientras sea necesario en la 177 y Ámsterdam. Pero eso es insuficiente también. Porque lo que debió ocurrir fue que se llamara a una cuarentena total desde temprano y que entonces vinieran las pruebas y sacar a la familia contaminada. Pero ya esto se volvió un arroz con mango. Y esta pandemia, que debe tener más de 3,000 muertos dominicanos hace rato, muchísimos centros de ancianos, no ha tenido una atención profesional. Y esto ha costado muchas vidas, vidas de policía. Un 15% de nuestros policías están enfermos. Y todos los días hay muertos, policías de Nueva York. Eso demuestra hasta qué grado fue de la improvisación y hasta qué grado ha sido el descuido. Señores, se está quitando la careta a la democracia. Esta democracia de Nueva York va a terminar sin falda y sin pantalones, desnuda ante el mundo. Porque supimos hablar mucho, pero no hemos sabido hacerlo igual y le hemos dejado solamente a los médicos enfrentar esto. Sálvese quien pueda. Vamos a la pausa y regresamos con Luis Tejada, director ejecutivo del Centro Cultural Hermanas Mirabal, para pasar revista a lo que está pasando en Nueva York, donde ya la gente está desesperándose porque está subiendo la presión económica, está subiendo la necesidad de comida, pese a las grandes distribuciones que se están haciendo en más de 300 centros. Se siente que hay presión y se están agotando los alimentos. Cuando regresemos, ¿cuál es el panorama de acuerdo a Luis Tejada y el Centro Cultural Hermanas Mirabal? Ya volvemos. Bien, gracias mis amigos por la amable sintonía de siempre. Sabemos que hay mucha gente conectada viendo este programa en vivo, tanto a través de televisión como es TV Quisqueya en toda el área triestatal, lo mismo que en todas las redes. Gracias, y ustedes son la razón de ser de nuestra comunicación diaria. Llevamos en nuestro más sentido pésame a todas las familias de fallecidos aquí en Nueva York, donde está golpeando con fuerza esta crisis pandémica y donde el abandono fue más fuerte que la enfermedad.
por un problema sociopolítico, económico, lo que ustedes quieran. Pero aquí se soltó esta chichigua en banda, como decían los jóvenes en mi tiempo en Santo Domingo. Quiero invitar a Luis Tejada que nos describa su punto de vista sobre esta pandemia y qué está pasando con estas barriadas de Nueva York en este momento. Adelante, Luis. Entrar en detalles, no para crear pánico en nuestra gente, sino para advertir de las cosas que están pasando y las que no deberían pasar, y sobre todo las cosas que hay que hacer para evitar que sigan pasando esta desgracia en nuestra comunidad. Fíjate, los números no son muy halagüeños. No me gustan los números y no me gusta la manera como se está manejando la situación, en el sentido de que se hace un análisis a nivel del Estado, según el gobernador y el propio alcalde Bill de Blasio, Cuomo y de Blasio, sobre que la curva comenzó a bajar. Para mí esa curva es una curva prácticamente forzada a bajarse por un asunto de la economía, porque la realidad que estamos viviendo en las comunidades nuestras, sobre todo en las de más bajos recursos económicos, en las comunidades de color, las más pobres, los dominicanos, los afroamericanos y la comunidad inmigrante, es la parte que nosotros vemos como referencia, ¿no? No los números que aparecen en las pantallas. Las pantallas quizás podrán dar una imagen intencional para cambiar quizás el ánimo de la gente o aplanar la cuestión para comenzar a decir que hay que flexibilizar un poco para que la economía comience a correr. Pero la realidad es completamente distinta. Lo digo porque nosotros hemos estado constatando gentes en nuestra comunidad a las cuales les hemos estado dando servicio por mucho tiempo en el área de vivienda. Hemos hecho contactos con muchas de las bases de la ciudad, donde casi todos afirman que una o dos o tres de sus miembros, de sus choferes, han fallecido. Y estamos hablando de cientos de bases en toda la ciudad. O sea que si sumamos eso, lo multiplicamos y la mayoría de los taxistas en la ciudad son de origen dominicano, significa esto que entre los inquilinos, los pacientes que van al hospital presbiteriano, los pacientes que van al hospital el Alan Pavilion, los que van a San Lucas Hospital, sobre todo en el área de Manhattan y también en el Bronx, son de origen hispano, sobre todo de origen dominicano, porque nosotros somos la mayoría de Nueva York, y por tanto, el mismo estilo de trabajo, la misma forma de trabajo que se manifiesta en todas las comunidades trabajadoras, nosotros somos los que más presencia tenemos en esas áreas, en el área de los pequeños negocios, en el área de la home attendant, en el área de los taxistas y los vendedores en la calle. Nosotros somos los que más estamos metidos en lo que es la economía informal y de pequeños negocios en la ciudad. Significa esto que nosotros somos los más expuestos. Y hemos estado contactando, por ejemplo, muchos pacientes o muchos clientes, ¿verdad? O inquilinos a los cuales le damos servicio por años. Y la sorpresa es que hemos recibido que muchos de ellos están falleciendo. Muchos de ellos están desamparados en su casa. Muchos de ellos están desesperados porque no tienen de dónde agarrarse para pagar la renta, que es también una situación de estrés que se está creando en nuestra comunidad, porque dicen, nosotros estamos recibiendo 10 o 12 llamadas todos los días, ¿verdad? Porque hemos puesto un teléfono para que la gente nos llame y podemos tomar esas llamadas y darle los servicios. Entonces esa referencia la tenemos nosotros a través de las llamadas de teléfono y las llamadas que nosotros hacemos. La cuestión es la siguiente. La mayoría de las familias que nos llaman, de Queens, de Bronx, de Manhattan, nos dicen a nosotros que están prácticamente desesperados. Primero, porque muchos de ellos han fallecido, de los viejos sobre todo, las personas mayores de 65 años, que es precisamente la comunidad que mayoritariamente tiene los contratos de alquiler o los apartamentos, porque eso fue la comunidad que vino a vivir a Nueva York en los años 60, 70 y 80, envejeció después de tantos años de trabajo y hoy dominan lo que es los contratos de alquiler en estas áreas que vivimos nosotros los inmigrantes. Se están muriendo nuestros abuelos
Y se está creando un problema también adicional a eso, que es el problema de la sucesión de los apartamentos. Tenemos inquilinos que nos han estado llamando diciendo que comenzaron a presionar a los herederos de los apartamentos para que entreguen las llaves. Y eso es una adición que se le agrega a lo que es la incertidumbre del coronavirus. Si me voy a enfermar, si no me voy a enfermar, si me enfermo me voy a morir o me voy a morir, si me enfermo me van a llevar a ambulancia, no me van a llevar. O sea, no tengo dinero para pagar la renta, no tengo dinero para comprar los alimentos. Entonces, todo esto ha creado una especie de una, más que una pandemia, es una crisis humanitaria en nuestras comunidades. Lamentablemente, nosotros estamos aportando la mayor cantidad de sacrificio y de víctimas a esta crisis en la ciudad de Nueva York, lamentablemente porque somos una comunidad prácticamente sin representación, sin una voz, ¿verdad? No tanto a nivel local, sino también a nivel federal, con respecto a Donald Trump, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos, que prácticamente en una práctica sin precedente en la historia de los Estados Unidos y ni siquiera en la humanidad, una manifestación hitleriana, ha decidido abandonar al pueblo norteamericano y sobre todo al pueblo de Nueva York, al Estado y a la ciudad de Nueva York y a nuestras comunidades, por ser nosotros el centro de la pandemia en los Estados Unidos. Sencillamente es una situación caótica. Nosotros no queremos llevar desaliento a la gente, sino que simplemente queremos decirle que los números no son buenos. Mira, nosotros estamos aportando en Nueva York el 47% de los muertos en Estados Unidos. Estamos hablando de más de 300 millones de habitantes y nosotros en Nueva York, con el 10%, menos del 10% de los habitantes, 8-9% de los habitantes de Estados Unidos, estamos aportando el 47% de los muertos. O sea, los números me dicen a mí que lo que viene en los próximos días tampoco es buena noticia, porque si de los 250,000 casos que tiene Nueva York, que han salido positivos en más de 600,000 pruebas que se han hecho en el último mes y medio, hay 200,000 casos que siguen activos. O sea, de 600,000 pruebas que se han hecho, 658,000, 247,000 salieron positivos. De esos 247,000 han fallecido aproximadamente 19,000. 19,000 solamente en el estado de Nueva York. Y de eso solamente 25,000 se han recuperado. Vamos a decir recuperado porque todavía la recuperación no es un asunto que se comprueba que no pueda volver a infectarse de nuevo, a reactivarse el virus. O sea que hay 200,000 casos que siguen tan patentes, tan latentes ahí, que pueden regresar con una crisis a los hospitales. Entonces yo digo... Sí, te escucho. Estoy tratando de localizar en este momento al concejal Idani Rodríguez para conectarlo a la línea. Buenas tardes, Vantro. Sí, está reunido ahora mismo vía telefónica, desde que termine de doble llamada. Bien, gracias. Nos conectamos con Elida Almonte para compartir en este momento la experiencia que ella tiene como activista comunitaria con los ancianos y los muertos en la ciudad de Nueva York. ¿Qué información nos puede traer? Que la gente está preocupada por esto y quiere saber cómo está atacando esta situación a los centros de ancianos. Y ella ha hecho un sondeo, una búsqueda y recopilación de datos que yo creo que puede ser interesante, aunque sabemos que tenemos que confirmar cualquier información con las autoridades oficialmente, pero hay mucha información que está circulando y estamos tratando de ver cómo llegamos a la verdad. Atención, Elida Almonte, saludos y quiero saber cuáles son tus datos disponibles. Buenas tardes, Falduey. Buenas tardes a Luis, también a nuestro concejal que está por ahí conectado. Y buenas tardes a toda nuestra comunidad. De verdad que es un honor dirigirnos a ustedes, lamentablemente en momentos tan difíciles como este, pero para que sepan que a pesar de los pesares, como dicen, sí tenemos gente que están preocupada por el bienestar de cada uno de ustedes y de todas nuestras familias. Es preocupante lo que está sucediendo a nivel general en nuestra comunidad, pero es bastante triste ver cómo un sector tan vulnerable como son nuestros envejecientes han sido prácticamente olvidados al dueño.
olvidados a tal magnitud que hablamos de todos los temas, pero a los envejecientes nadie los toma en cuenta. Es como si esta pandemia haya venido para reafirmar lo que muchos siempre hemos señalado, y es que los envejecientes ya no son tomados en cuenta porque no ven como que son un ente productivo de la sociedad. Hicimos un levantamiento sobre la situación de los centros geriátricos en nuestra comunidad, que son los que sufren especialmente los efectos de esta pandemia por su condición de vulnerabilidad. Es decir, al mayor índice de edad, mayor es la probabilidad de adquirir el virus y tener un alto riesgo de mortandad. Según informes del Departamento de Salud, centenares de residentes de ancianos en el estado de Nueva York han perdido la vida. Es decir, en esas instalaciones las cifras de muertos superan las 3,000 personas. Ese es el informe del Departamento de Nueva York. Con casos tan alarmantes como son los 55 muertos encontrados en el Cobble Hill Health Center en Brooklyn. Oigan, 55 muertes en un solo centro. En ese centro, este es un informe oficial del Departamento de Nueva York, en ese centro también hubo la particularidad de que se negaban a tomar el teléfono a los familiares de los residentes, aunque el gobernador Andrew Cuomo había dado la orden de que el centro debía de mantenerse en contacto con los familiares para informar cualquier infección o cualquier anomalía dentro de los ancianos que ahí residen. También vimos cifras incompletas en algunos centros que tuvimos acceso a llamar desde ayer, a petición del gobierno de Nueva York. Según los informes de esos centros, cada uno registra más de 10 muertos, una cifra también muy alarmante para nosotros. Y aunque la mayoría de los fallecidos se registran en el COVID Health Center en una lista que se asume incompleta, indicamos que esta es una crisis sanitaria verdaderamente alarmante que está afectando grandemente a nuestra población de envejecientes, siendo la más azotada la de los barrios trabajadores, los de nuestros barrios que son los más pobres y sobrepoblados. Aquí tengo, tengo las estadísticas por centro. Pude hacer un levantamiento. Dice el COVID Health Center en Brooklyn, 55 muertos. Northern Manhattan Rehabilitation Center, Nursing Home, 9 muertos. El Isabella Home, 13 muertos. Terrence Cardinal Cook Home, 18 muertos. El Jewish Home Center, 21 muertos. El Riverside Center, 22 muertos. Mary Manny Walsh Nursing Home, 31 muertos. El menos que ha registrado ha sido el Northern Manhattan Rehabilitation Center, 9 muertos. Como podemos ver, es momento de que nuestras autoridades pongan más atención a lo que está pasando en los nursing homes, porque no podemos... Esto es la línea telefónica al concejal Idanis Rodríguez, a quien quiero integrar en este momento a la conversación, donde quiero que él se conecte vía Zoom con nosotros. Ya le enviamos el link para que integremos un diálogo en este momento. Adelante, Idanis Rodríguez. ¿Cómo se siente, líder? Hermano, bien, ¿cómo está usted? Bien, quiero verlo en la conversación. Usted tiene el link en su teléfono celular. ¿Puede accesar al Zoom, por favor? Líder, deme, por favor. Se lo envié a su asistente, Bantro, y se lo envié a usted por WhatsApp. El link con el Zoom para entrar en este momento. Estamos frente a una teleaudiencia internacional que está siguiendo este programa en función de la crisis que, como dijimos, en las últimas 24 horas le ha costado la vida a 540 neoyorquinos y que también está afectando a 13,650 familias de fallecidos, la cifra final de fallecidos en todo el estado de Nueva York, de los cuales la ciudad aporta la mayoría y Washington Heights
probablemente lo mismo. Sí, vamos a entrar con Idanis. Sí, líder, denme solamente unos cuantos segundos, pero en lo que entramos, creo que es importante nosotros reconocer que como comunidad nosotros seguimos luchando para asegurarnos que toda nuestra gente tenga los apoyos necesarios. Es importante reconocer de que nuestra comunidad nuestra va a seguir hacia adelante. Bien. Ya estamos conectados. ¿Sabes? Ok, adelante. Gracias. Sí, Vamos. como decía, nosotros tenemos esa gran responsabilidad como comunidad latina. Yo sé que una pregunta, pero siempre muy acertado preguntar, ¿y dónde están nuestros políticos? Yo les puedo decir que nuestra comunidad puede estar muy satisfecha de que los políticos, los líderes comunitarios, el sector empresarial, hemos estado llenando un vacío a nivel de la ciudad, exigiendo que lleguen los recursos necesarios que hemos traído nosotros, las conexiones con todos los servicios que tiene la ciudad. Falta mucho por hacer. ¿Qué nos falta a nosotros lograr todavía? De que la ciudad incorpore al proyecto Somos que dirige el doctor Tallá y que permite que ese proyecto le dé el examen de coronavirus a 75,000 personas que ellos tienen. El primer centro lo abrieron y nosotros estuvimos ahí junto con el congresista Adriano Payá en la 177 y Amsterdam. Correcto. Es el primero que se abre. Primero, eso es correcto. Acaba de abrirse hoy, pero hemos abierto este primer centro sobre 60 días tarde porque ya van muertos por miles y queremos saber si usted entiende que esto debió haberse hecho antes y no ahora, donde ya parece que la crisis está desbordada y que ustedes en el Consejo Municipal quizá no han recibido el apoyo debido del alcalde para haber hecho centros de pruebas en el Alto Manhattan, centro y epicentro de la epidemia. ¿Qué nos dice Idanis Rodríguez sobre esto? Claro que usted sentimos con rabia, lo sentimos enojados. Que en la ciudad de Nueva York una vez más se le quita la máscara a una ciudad que ha dicho que tiene el sistema de salud mejor de la nación, pero un sistema de salud donde nosotros, sí, como tú lo señalas desde el primer día, desde antes de que la ciudad se comenzara a reconocer que la crisis se iba a abrir, yo fui el primero junto con otros oficiales electos que comenzamos a decir la ciudad se tiene que cerrar, junto con el congresista Tallá, asambleísta, con los doctores de Tallá, Tapia, Fajardo, sector empresarial, sector bodeguero. Ustedes saben, ustedes me están mirando a mí 24 horas peleando por exigir de que se nos dé respeto a esta ciudad. Yo soy de lo que digo, que hacer una cuarentena en estos momentos es un privilegio de los multibillonarios, que los más ricos ya se fueron de Nueva York y están en sus mansiones en Long Island. No en Long Island que la prensa dice que el coronavirus se está expandiendo, porque donde se ha expandido en Long Island es en los lugares más pobres de los salvadoreños, centroamericanos y latinos. Pero Bien. en los lugares de las mansiones, ahí son los ricos. Entonces, sí, nosotros hemos estado luchando, estamos de acuerdo con lo que tú dices. Debimos de hacerlo un mes atrás como ciudad. Lamentablemente el gobernador y el alcalde le han fallado en asumir la responsabilidad de cerrar la ciudad completamente y proveerle lugares donde la gente pobre pueda hacer su cuarentena y no regresar a vivir en un apartamento con 8, con 5, con 10 personas, donde le pasan el virus a las otras personas. Y por eso los viejitos se nos están muriendo. Bien, quiero Peña, Pablo Peña. Quiero incorporarte en la televisión para que el público pueda verte, Idanis. Quiero saber si ya estás con el link o si no, para darle paso a la antigua en lo que tú te acomodas y podamos integrarnos a un diálogo más formal, porque no te estamos viendo. Yo estoy con el link hace 10 minutos ya con usted. ¿Perdón? Ya yo estoy con el link hace 10 minutos. Pero yo no lo estoy viendo en pantalla. Yo lo estoy mirando. Yo sí lo estoy viendo a usted. Usted me está viendo a mí, pero yo no lo estoy viendo a usted. Vamos a resetear el link para que el televidente pueda verlo a usted. Sí, él está en línea, Duey, él está en línea. Él está en línea, yo lo veo. Bueno,
la pregunta mía ahora es, y quiero que Luis Tejada y Eli Dalmonte también hagan sus preguntas, ¿cómo es posible que las decisiones en todo lleguen tarde a Washington Heights? Me duele la cabeza de repetir lo que estoy diciendo. Los cheques están tarde, de federales, estatales. Las pruebas están tarde. Pero en Westchester llegaron camiones con militares a hacerle prueba a la gente. Desde hace un mes, cuando se descubrió la primera prueba, la primera víctima, el abogado judío, y se procedió a cerrar la universidad judía y todas las áreas judías. ¿Qué significó esto? Y quiero que Luis y Elida externen su punto de vista antes de que usted responda. Adelante, sí, Luis. Lo primero es que no escucho bien a Idanis. Me gustaría escucharlo bien y no lo estaba escuchando para poder opinar. Pienso que realmente ha habido una falta de organización en toda la ciudad y en el estado, independientemente de los esfuerzos que haya estado haciendo el alcalde y el gobernador en las exigencias al gobierno federal, sobre todo a Donald Trump. Pienso que la parte de la planificación, la logística de guerra que debió implementarse, no se implementó en las zonas más vulnerables. No se tomó en cuenta que nosotros somos las zonas más vulnerables y se tomó en cuenta más los sectores de clase media. Eso es discriminatorio, eso es excluyente y eso es inaceptable. Entiendo que todavía pueden tomarse medidas drásticas para poder parar lo que no dicen las estadísticas. Y vuelvo y repito, lo que dicen las estadísticas de Donald Trump, del alcalde y del gobernador, no manifiestan en sí el 100% de lo que está pasando en nuestra comunidad, y nosotros lo sabemos porque estamos contactando a la gente. O sea, todavía se pueden tomar medidas, exigir a la ciudad y al Estado que se tomen las medidas del lugar, independientemente de que sea tarde. Pero nosotros tenemos que poner controles para que esto no nos siga afectando de manera masiva como lo está haciendo. Yo creo que el concejal debe llamar a todos los concejales de la zona donde está siendo impactada de Brooklyn, de Queens, y crear lo que se llama un equipo conjunto de demanda de esos sectores marginados, excluidos y víctimas de esta política descontrolada de la ciudad y del Estado, para que se pongan los controles específicos. Y si tenemos que cerrar la calle de la 155 y que no se cruce por el puente de la 155 a la 181 y que se compongan los controles frente al cementerio de la 157 en Diamond, o sea, poner nosotros un control entonces en las comunidades. Si no se quiere hacer un control que sea la clase media la que ande sola en la calle, y nosotros ponerlo en nuestras comunidades. O sea, hay que implementar un plan estratégico específicamente sectorizado para nosotros, los sectores que estamos siendo más afectados, sobre todo nuestros envejecientes. Señores, nos estamos quedando sin abuelos. Nosotros no sabemos todavía el gran número de ancianos que han fallecido. Mire, hay un problema, y yo quiero que Daniel tome en cuenta esto. Hay un problema, y es que se están dando de alta a pacientes, y creo que el doctor Antiguo está por ahí también, que están siendo enviados a los senior centers, y esos pacientes se están regresando a la casa porque no quieren estar, se están fugando con el temor de que lo vayan a dejar morir, porque en los centros de envejecientes no hay respiradores. Y si lo despachan al hospital, ellos dicen, yo prefiero morir en mi casa. Y eso es grave. Se están yendo de informaciones que tengo precisas, que lo están mandando a los home, a los senior centers, y ellos se fugan y se van. Entonces hay una situación de que hay que poner control sobre eso. Bien. Y Danis, yo quiero que tú nos esboces, de alguna manera hay muchas necesidades, pero se va a presentar ahora lo que entienden las autoridades que es un pico alto, que la enfermedad no ha entrado a lo peor. Entonces, ¿qué plan de contingencia hay estructurado en el Consejo Municipal para proteger vidas y que en este momento no se vuelva a constituir esto en un genocidio, en una crisis humanitaria con muertos que no estamos ni imaginando? ¿Qué se puede pensar que es un plan de contingencia, de emergencia ahora mismo frente a esto? Mira, líder, estoy de acuerdo primeramente, como señala Luis, hermano Luis Tejada, de que nosotros tenemos que sectorizar las realidades de esta ciudad.
Yo soy de lo que digo, de que si tú escuchas a los sectores de poder económico, los que tienen miembros en la 500 Fortune Company, en los sectores de grande poder económico, que tal vez ya se fueron de Nueva York, mientras nosotros creemos de que el virus va a humanizar más la sociedad. Hay un grupo de personas que no están pensando en humanizar, están pensando en cómo ellos van a coger un buen bailout para los hoteles, para las líneas aéreas, para las grandes compañías. Entonces, la realidad es que la vida no ha puesto a ustedes y a mí y a otra persona a ser la voz de los que no tienen voces. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos diciendo? Mientras los sectores de poder económico están hablando de que la curva, de que ya la ciudad tiene que prepararse para reabrirse, nosotros decimos no. Tal vez eso es para el Upper West Side, para el Upper East Side. Y la zona postal, si ustedes chequean ahí, las zonas postales de Nueva York, ¿dónde están los virus? ¿Dónde están muriendo? Y ustedes entran a la zona postal 10001. Ahí casi no hay virus. Esa es la parte de Battery Plaza. En la parte de la 10001, también en la parte de Chinatown, es que están los muertos. Pero donde vive la otra parte, Tribeca, donde viven muchos músicos, deportistas, millonarios y billonarios, un grupo de ellos se fueron para los Hamptons en Long Island, otros se fueron para Hudson Valley para arriba, y los que siguen viviendo ahí viven en una torre que tiene la vista del río, tienen todo el espacio de apartamento. Entonces nosotros somos lo que estamos diciendo. Desde el primer día, esto no es nuevo. Estamos diciendo, la ciudad debió y debe hoy todavía reconocer de que esta crisis no está llegando al final. Tal vez para ellos, para un grupo. Para el grupo que la estadística demuestra que 2 por 1 de los ricos se han hecho el examen ya. Sin embargo, la semana pasada, en una conferencia de teléfono con los hospitales, del Hospital Metropolitan, que está en la 96, 95 y Primera Avenida, los encargados de ahí dijeron que en 24 horas habían 70,000 personas que habían llamado diciendo, creemos que tenemos el síntoma del virus y quisiéramos que se nos haga el examen. Y ellos mismos decían, tal vez unos cuantos cientos se lo habrán hecho. O sea que más probablemente 65,000 personas le dijeron, quédese en la casa sin poder hacer el examen. Los hospitales públicos de Montefiore, el no público, el network de Montefiore, que incluye el Lincoln, que incluye el Bronx Lebanon, el Montefiore, también reportaron que ellos tienen internado 11,000 personas. De los 11,000, 800 en condiciones críticas, de los 800, 300,000 están intubados y el 20% de los intubados se van a morir. Hoy día, si ustedes miran si ustedes chequean el Daily News, que salió en página de enfrente, una historia con la que trabajamos junto con el doctor Tallá y con el periódico, presentando casos específicos. Una familia en Nagle, que está en el periódico, 11 personas. Yo me recuerdo cuando yo llegué aquí, que uno acaba de llegar, se tiene que ir a la casa de una hermana mientras consigue apartamento. Así le pasó a esa familia. Llegó una familia aquí, se quedaron con la cuñada, 11 viviendo. Hoy día, uno de ellos, de 56 años, tiene 22 días intubado en el hospital. Entonces, resumimos. Mientras a nivel de la ciudad se habla de que de reabrir, se habla de que hay un decline de muertos en los hospitales. Esos son los hospitales de la ciudad. Pero los hospitales que están llenos, repletos, no están de las 59 para abajo. No es el caso de NYU. Es el caso del Bellevue, que NYU lo utiliza con un hospital público para utilizar recursos. No es el caso del mismo el San Lucas. No es el caso de los hospitales hacia abajo. Es el caso de los hospitales de la gente que tienen el GHI. El caso mío de 13 de maestro, 11 de concejal. Ese es mi seguro que yo tengo. Es el seguro que tiene la mayoría de los policías. Y ese es un seguro que los doctores que están afiliados a los mejores hospitales no lo toman. Es la gente de Nueva York, de la zona postal del Congreso de Serrano, que es el más pobre de la nación, del Congreso de Adriano, que es el número 11 más pobre de la nación, la que hoy se nos están muriendo. Aún en Washington hay líderes. Cuando ustedes miran los muertos del norte de Manhattan, los muertos son la mayoría de los latinos. Aún el vecindario de nosotros, la clase media y alta que podamos tener. Exacto. Antes, Yo estoy esperando eso.
yo quiero saber si vamos a seguir contando muertos y más muertos aquí arriba sin poner una presión de vida o muerte a los autores de este genocidio. Porque lo que estoy mirando es un genocidio como tú lo estás narrando. El metro está lleno, repleto de gente circulando, contaminándose. ¿Por qué no paramos el metro? Mira, pero aún la visión del metro es una visión de que yo digo, primeramente, dos cosas. Yo creo que ustedes pueden colaborar bastante. Y Elia también, una gran amiga y aliada en estos proyectos que estamos haciendo, una líder de nuestra comunidad. Quiero que ella le explique lo que está Cuando, pasando. sí, antes de pasar ahí, líder, oiga con los metros. La gente te dice, bueno, primeramente no quieren echar la culpa. Eso ocurre en esos vecindarios porque la gente no respeta la norma. Mentira. La mayoría de la gente de nosotros se está poniendo su máscara. La mayoría de la gente de nosotros anda respetando la norma. El grupo que sigue saliendo como quiere es una minoría. Y nosotros tenemos que salir en defensa de eso. Te están diciendo, no, en el metro que se contamina, pero ven acá. El metro lo usan los blancos, porque eso en los países de nosotros, que ser un funcionario es andar con 4 jipetas. El tren lo usa todo el mundo. ¿Y por qué son solamente los latinos y los negros que se están muriendo y tienen el virus? Porque cuando la bomba del coronavirus llegó en esa área postales de los pobres, ya la gente tenía enfermedades grandes de diabetes, de asma, de obesidad, de los riñones, del corazón. Y aún así, con esa realidad, nos siguen tratando como ciudadanos de tercera clase y nosotros no lo vamos a permitir. Eli Almonte, por favor. Mira, yo he estado escuchando todo lo que se ha hablado, incluso estoy aquí meditando en la pregunta que hiciste sobre el por qué en Westchester County a inicio de la pandemia se tomaron medidas para prevenir que la demás población se contagiara. Sin embargo, nosotros esperamos a tener un sinnúmero de muertos, a que se nos cree una crisis humanitaria para poder tomar medidas. Nosotros tenemos aquí la incapacidad de no tomar medidas a tiempo. ¿Cuántos judíos hay muertos? ¿Cuántos judíos blancos hay muertos en Westchester? Pero es que es algo que está en nosotros. Al inicio de esta pandemia siempre he estado pidiendo que se regularice lo que es el transporte, que se cree una comisión para visitar esos edificios sobrepoblados, para poder crear lo que es un área de desinfección, una agenda de desinfección en esas áreas. Pero también me llama mucho la atención que 60 días después sea el doctor Talla quien se abandere de abrir un centro, cuando nosotros tenemos autoridades. Entendemos que la brecha social nos tiene en desventaja porque nosotros somos una de las comunidades más empobrecidas, pero también tenemos activistas y tenemos líderes políticos y empresariales que tienen la capacidad de dar respuesta. Yo lo que pienso es que vamos a tratar de que ya que el virus se ha apoderado de nuestra comunidad y nos sigue cobrando más vidas, echemos todo lo que son las excusas a un lado y nos abanderemos de crear una agenda real y estratégica que pueda frenar esta expansión del virus y que evitemos más muertes. No es momento para echarnos culpa, sino para buscar soluciones. Ya el mal lo tenemos encima. Entonces, partiendo desde ahí, yo pienso que los oficiales electos sí tienen capacidad para poder crear una agenda y entregársela al alcalde y al gobernador para nosotros frenar esta pandemia. Me gustó mucho la estrategia de Luis Tejada, donde dice que nos abanderemos nosotros mismos de lo que es el cuidado de nuestros sectores, ya que lamentablemente la ciudad no está tomando las medidas, pues nosotros creemos que sí, debemos de tomar nosotros con nuestros concejales y oficiales electos las medidas para salvaguardar nuestro distrito. Bien, en conclusión, quiero llamar la atención y pedir que Idani nos relate cuántos comerciantes han recibido dinero en Washington High de los fondos federales y qué reporte nos pueden dar a esta altura cuando ya se agotaron los fondos a nivel nacional. Para cerrar esta entrevista, mi hermano. Realmente hoy casualmente yo estaba hablando con Radamés Rodríguez de la Asociación de Bodegueros, he estado en conversación tanto con Francisco Marte, en coordinación con Rudy Fuerte,
William Rodríguez de la Asociación de Supermercados, con la gente locales de nosotros, de Jason Compton, de Susana, de Mama Juana, de todos los lugares. La lucha, yo me alegro que los micrófonos, y yo sé que una de las personas más luchadoras es usted y el equipo que está contigo, luchando por el derecho de nuestra gente. Hay un problema real aquí. El que tiene más saliva traga más. Y aquí nosotros el primer día estamos luchando en el caso de los pequeños negociantes para que nuestras gentes no tengan todo eso tapes, o tanto obstáculo para calificar. Tú me dices a mí, hay dos tipos de realidades. Un grupo de los pequeños negociantes de nosotros que lamentablemente no han tenido su economía organizada, no llenaron su aplicación, no tenían algunos de los requisitos que se tenían ahí, pero tenemos cientos de los negocios de nosotros que han cumplido con todos los requisitos y no han sido incluidos. Porque, de nuevo, lo que están diciendo ahora es de que hay dos tipos de ayuda que se solicitan. Uno es SBS y otro SBA. En el caso de la SBA y esas ayudas, lo que hicieron fue con los fondos federales que aquellas instituciones económicas que tenían su grande firma de contables y abogados y que llenaron todo a tiempo, fueron los que tuvieron más ventaja. Nosotros ese pleito lo estamos librando juntos con cada uno de los negociantes de nuestro vecindario, luchando de que si el dinero se le acabó, se busquen más dinero para que los negocios de nosotros se mantengan abiertos. Porque los pequeños negocios de nosotros son los que emplean más del 75% de los empleos de esta ciudad de Nueva York. O sea que es una lucha que la hemos estado librando, pero en general, en resumen, si hay una cosa que nosotros hemos hecho es desde el primer día estar en la vanguardia, luchando por nuestra gente, y las personas lo pueden mirar en todas las cosas que hemos hecho. Y claro, también nuestra gente sabe que nuestra oficina ha estado conectando a nuestra gente con servicios. A la gente indocumentada, personas mayores y pobres que necesite que se le lleve la comida, si llaman al 311, si llaman a nuestra oficina, llenan la aplicación y se le llevan a la casa. Si alguien, nosotros logramos que los taxistas sean incorporados y cada uno de ellos que se incorporen en el listado, lo están llamando para que trabajen pagándole $15 la hora más la gasolina y los tolls. Logramos también que los taxistas sean incluidos en un telemedicine y que puedan también recibir la medicina gratis. Esas son cosas de las que hemos hecho, pero la lucha de nosotros es una lucha de por vida, de que nuestra gente reciba la misma atención. Para lograrlo, el poder del espacio de ustedes es fundamental para fortalecer esa lucha. Bueno, vamos a darle las gracias a Idanis Rodríguez. Sabemos que él es uno de 51 concejales y que esta lucha tiene por delante muchos culpables, muchos responsables que la historia los condenará en su debido momento, porque nuestros muertos tienen dolientes y van a aparecer en las urnas. Todo el que ha hecho de esto una fiesta, un carnaval en medio de esta tragedia, va a recibir en su momento el castigo que merece. Saludamos su esfuerzo y saludamos su empeño, pero sabemos que hay más culpables de lo que nosotros estamos mirando y que esto parece más un genocidio inducido y una acción deliberadamente tomada de abandonar a su suerte a millones de personas en los Estados Unidos que una voluntad divina de una pandemia. Yo quiero, antes que nos vayamos, quiero hacer un llamado, que olvidemos lo que se llama la parte negativa de la falta de coordinación de liderazgo latino, sobre todo dominicano, en nuestras zonas, que es el resultado precisamente de lo que está pasando ahora o de lo que había estado pasando anteriormente. Y que sea precisamente este momento de crisis que nos una a nosotros para comenzar a darle respuesta a esa necesidad de nuestra comunidad. Y que no nos quedemos nada más en decir y en querer ser el protagonista haciendo las cosas de manera individual. Que nos unamos, que pongamos las agendas sobre las mesas, que discutamos los puntos específicos de cada una de las áreas específicas que domina cada quien, y que esto sea el punto de partida para que después que pase la crisis podamos seguir teniendo la coordinación, enfrentando eso que nos ha afectado a nosotros por décadas, y comenzar a dar lo que se llama los pasos necesarios para empoderar, para dar ese poder político
con los oficiales electos, que coordinemos las actividades, que coordinemos los eventos, que coordinemos las necesidades, que busquemos los recursos de manera conjunta y demostremos a la ciudad de Nueva York local y al Estado y al gobierno federal que los dominicanos, en donde quiera que estén sus conciudadanos y la comunidad latina, nosotros nos vamos a convertir en un poder de demanda y de satisfacer las necesidades de nuestras comunidades. Que sea este el punto de partida y que no nos alegremos después que termine la fase de crisis y cada quien coja su carril. No, que debemos seguir trabajando de manera conjunta para que esto no se vuelva a repetir. Porque si quizás no vamos a tener una reactivación del coronavirus en el otoño, pero vendrán otras crisis o continuarán crisis como la que mencionaba Idani, la del abandono en el asunto del trabajo, en el asunto de los bodegueros, en el asunto de la renta. O sea, es un montón de necesidades que tenemos nosotros que no se ha podido dar respuesta porque cada quien de manera individual había estado haciendo las cosas partiendo de su punto de vista. Ese es mi mensaje para que sigamos trabajando en medio de la crisis y post-crisis también. Bien, Elida Almonte, por favor, un mensaje final. Bueno, el mensaje para nuestra comunidad es que esta crisis nos sirva para crecer como seres humanos y como comunidad, que no sigamos con el individualismo y que por fin entre los oficiales electos y el liderazgo político y económico de la comunidad se cree una verdadera agenda de desarrollo para nuestra comunidad y que no sea oculta, que sea una agenda abierta y transparente para que en verdad podamos darle respuesta a todos los problemas que enfrenta nuestra comunidad, porque hoy estamos enfrentando el coronavirus, pero la crisis de vivienda y las demás crisis económicas que enfrenta nuestra comunidad son las crisis que siempre hemos estado trabajando, entonces no son nuevas. Vamos a enfocarnos en lo que es el desarrollo de la comunidad y dejar de un lado tanto individualismo que nos hace tanto daño. Yo quiero sugerir finalmente y hacer formal propuesta a nuestro concejal por el Distrito 10 de lo siguiente. Número 1, que se declare Washington Heights en estado de emergencia humanitaria. Número 2, que se proclame en una resolución inmediata ayuda humanitaria del Consejo Municipal de la Ciudad de Nueva York para nuestros taxistas, para nuestros hospitales y para nuestras bodegas, para nuestra gente dejada fuera del presupuesto federal. Que se acuda con ambulancias a recoger muertos donde haya que recoger muertos como un acto de la Cruz Roja Internacional, que elimine este trágico momento y que le dé seguridad a nuestra familia de que no nos van a matar a todos. Esas son mis propuestas y que se lleve este mensaje al alcalde de Nueva York, que no ha hecho una sola mención de la comunidad dominicana en todo este proceso. Ese es mi... ¿Usted quiere decir algo? Primeramente estoy de acuerdo con todo, tanto lo que señala Luis, señala Elida, hemos llamado suyo. Yo creo que en la vida siempre uno tiene que coger de qué lado uno ha estado. En el caso mío, yo digo, yo estoy bien claro de que nosotros hemos sido parte de las voces luchando desde el primer día que nos alertaron de que venía la crisis del coronavirus. Nosotros fuimos de los primeros, junto con toda nuestra comunidad, comenzamos a exigir que había que preparar mejor nuestra comunidad, que había que llevar más atención, que había realidades de apartamentos sobrepoblados, que había realidades de temas de pobreza, que hay una realidad en los hospitales, el de los ricos y el de los pobres, el que paga cash o el que depende cash. Estoy hablando de los reyes, estoy hablando de funcionarios, estoy hablando de aquellos que ganan millones de dólares con los pacientes que traen, pero también la otra realidad de la gente más pobre de nosotros. Entonces yo creo de que si hay algo que nosotros podemos sacar en reflexión en este momento es de que yo me siento muy conforme de lo que nosotros, en este caso los oficiales de Washington Heights, hemos estado luchando. Creo que en este momento hemos establecido una coordinación muy importante con el congresista Espaillá, con la asambleísta Carmen de la Rosa. La lucha, yo estoy de acuerdo con todo lo que tú señalas que se solicite. Yo lo que incorporo que también hay que agregar el sur de Bronx. Recuérdense que en los 90 el 24% dominicano vivía en el Bronx y 48% en Manhattan.
en el día de hoy vive el 48% dominicano es en el Bronx. Y de la parte del Bronx y el norte de Manhattan viven 500,000 dominicanos de los 850,000. Es ahí donde está la gente que están adquiriendo el virus y se nos está muriendo. Yo trabajo 24 horas y de nuevo nadie lo puede hacer solo. Estoy de acuerdo como señala Luis y como señala Elías también, usted lo dice. Es algo colectivo, pero yo creo que todo el mundo aquí está usando su espacio de activista, de líder político. Todo el liderazgo de los partidos políticos dominicanos que están aquí tienen el consenso de que pueden tener diferencia de cara allá, pero aquí todo está unificado en un mensaje de unidad por salvar vidas. O sea, vamos a seguir para adelante y de nuevo, en este espacio tan importante en la comunidad dominicana, yo creo también que tenemos que terminar no solamente como que esta peste nos va a arrasar a todos. Yo creo que nosotros primeramente le pedimos a Dios que nos dé la fuerza, le pedimos a Dios que nos permita seguir luchando y también yo creo, José Alduey, que es importante compartir con nuestra gente que hay miles de personas nuestras que ya el virus le ha dado y que se están sanando. Digo esto porque si no, nosotros el pánico, el 50% de un pleito se pierde en el estado mental que usted esté. Entonces yo creo que una lucha por traer más recursos nos corresponde a un sector importante. La otra lucha es decirle a nuestra gente, estamos luchando para que se nos traten con medicina, estamos luchando para que se reconozca la necesidad humanitaria, pero también nuestra gente, conocemos de miles de personas nuestras que el virus le ha dado y se están recuperando, para que entendamos también que vamos a salir, que el virus no nos va a vencer a nosotros, que nosotros no solamente vamos a vencer el virus, pero que vamos a salir mucho más fortalecidos que como hemos estado. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias a todos ustedes, amables televidentes, por su sintonía, a todos los integrantes de esta plataforma que vieron esta transmisión por YouTube y a todos los amables amigos que participaron en esta exposición, a Luis Tejada, director ejecutivo del Centro Cultural Hermanas Mirabal, a Elida Almonte, activista comunitaria, y al concejal del Distrito 10, Idanis Rodríguez. Hasta la próxima.